el cuerpo, cómo alimentamos el alma, cómo crecemos corporalmente, cómo crecemos espiritualmente, cómo es que tenemos que enfrentarnos en la vida. Una riqueza muy grande, la fe, y la podemos perder porque en el mundo nos quieren robar esa fe que Dios nos ha dejado, que nos lleva a vivir la vida espiritual. Que el mundo no sabe de eso. ¿Qué va a saber el mundo de eso? El mundo sabe de la vida corporal, porque es lo que ve, lo que se toca, lo que se palpa. Pero la vida espiritual no se ve. La vida espiritual va más allá, es algo superior. Pero debemos aprenderlo a vivir. Es un tesoro. Quiero hablarles, porque de eso no les habla nadie a ustedes. Al contrario, le quieren robar la fe. Y ese es un gran problema. Pero debo decirles, tenemos que tener fe en alguien. Debemos tener fe en alguien. Cuando no le creemos a Dios, le creemos a los hombres. Y esto en castellano significa: el que no es creyente es creyón. Porque el que le cree a Dios es creyente y el que le cree a un hombre es creyón. Usted tiene que decidir. Tiene que decidir. A mí me da dolor ver cómo ahora los estudiosos, sobre todo papá y mamá, sufren porque su hijo, desde que fue a la universidad, llegó muy sabio. Mamá, acabo de descubrir que Dios no existe. Dice la mamá: ay, mi hijo, yo pensé que usted iba a avanzar. Retrocedió. Le taparon el cerebro. Porque haya personas que digan que Dios no existe, ya Dios dejó de existir. No. ¿Qué pasa cuando hay personas que dicen que Dios no existe? Significa: Dios sí existe, pero a mí me hace estorbo. Mejor lo quito y lo dejo a un lado para yo no tener que entregarle cuentas a ese Dios, pensando que no se va a morir. Y el día en que le llegue la muerte, ¿con quién se va a encontrar? Con ese Dios que dijo él que no existía. ¿De dónde viene? De ese Dios que él dice que no existe. ¿Quién es el dueño de su vida? Ese Dios que él dice que no existe. ¿Dónde están los científicos anteriores a los científicos que están ahorita? Se lo tragaron los gusanos. Y no se encontraron con Dios. Y los ateos no se encontraron con Dios. Claro, ya se acabó. ¿Y dónde está la sabiduría de ellos? La inteligencia de ellos, la grandeza de ellos. Se lo tragaron los gusanos, se acabó todo. ¿O no? ¿Para qué no caemos a mentiras? Yo hoy vengo a decirles que ustedes y yo tenemos que apostar a la fe. Y la fe proviene de la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Según dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe nace de la predicación. ¿De dónde nace la fe? De la predicación. O sea, lo que estoy haciendo yo ahorita. La fe nace de la predicación. Y si a usted no le gusta ir a escuchar una predicación, ¿va a tener fe? La fe nace de la predicación. Y ahora vamos a ver, ¿y qué es lo que se predica? O lo que se debe predicar. Y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Entonces veamos. La fe viene de la predicación. Y dice, pero tengan cuidado porque puede venir alguien a predicarle tonterías. Para que no vengan alguien a predicarles tonterías, dice, la fe viene de la predicación y lo que se predica es el mensaje de Cristo. Lo que Él dejó plasmado en este libro que llamamos Biblia. Ese es lo que produce la fe en nosotros. Yo comienzo a leer las Escrituras y comienzo a tener fe en esa persona. Usted va a hacer... ¿Qué hacen los jóvenes de hoy día? Y cuando no es aquí,
es en la computadora, o cuando no, están en la discoteca, brincando, o cuando no, de todo, pero tienen tiempo para escuchar de Dios. Oh, no, yo no soy anticuado. Se les olvidó Dios y nunca podrán saber de Él, porque no permite que les hable. Y cuando la mamá les va a hablar, ay mamá, yo ya soy universitario y conocí la verdad, Dios no existe. Me lo dijo el mejor profesor, ese sí sabe. No quieren escuchar de Dios, no quieren leer la palabra de Dios, pues dice la Biblia que la fe viene de la predicación y lo que se ha de predicar es la palabra de Dios. Yo debo creer en Dios. Hermanos, ahí entra la fe, ahí comienza la fe, cuando yo creo en la palabra de Dios. Y si ustedes quieren tener fe, lean la palabra de Dios. Si no la leen, si no quieren escuchar hablar de Dios, se morirán niños en la fe. Niños en la fe. Por no leer la palabra de Dios, por no gustar la palabra, por no escuchar la palabra de Dios. Pongan cámaras ahí a la gente. Lo están enfocando. Ajá. Levanten la mano los que han comenzado a ver los videos del padre Luis Toro, el padre Marcos, otros padres por YouTube. Ajá. Bajen la mano. Bueno, usted los enfoca ahí, ¿verdad? Pregunto, desde que ustedes han comenzado a escuchar la palabra de Dios, ¿no ha sucedido nada en su vida? No, yo, gracias. Muy bien, gracias. Algo ha pasado. Va transformándose la vida, van comenzando a tener más fe, algunos ya se han casado, otros se han separado. Pero han ido actuando conforme a la fe. Sí. Y cuando me ven por ahí, padre, que le ha dado mucho en mi vida. Yo ni lo conozco, yo no lo he visto. ¿Cuándo? Ah, no, pero por la red. Ah, yo pensé porque estaba asustado. La palabra de Dios les ha ido haciendo crecer espiritualmente en la fe. Han comenzado a oír la palabra de Dios. Pero resulta, y esto es lo que me han pedido, resulta que hay dos obstáculos grandes para la fe. Dos. Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 23. Aquí están los dos grandes, pero grandes obstáculos para la fe. Que si no pasamos esos obstáculos, no podemos creer. La fe viene de la predicación y lo que se predica es la palabra de Dios. ¿Quieren tener fe? Uy, como que me sesionaron. ¿Quieren tener fe? Oh, alabado sea Dios. Pues el que quiera tener fe debe saber superar dos obstáculos, dos, que son los más grandes, que van a destruir, que quieren destruir la fe. Uno que quiere destruir la fe y otro que no permite que usted crezca en la fe. Va. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. Jesús sube a la barca y los discípulos lo. ¿Usted quiere acompañar a Jesús? ¿Quiere estar con Jesús? ¿Quiere vivir con Jesús en la misma barca? Sí. Sabemos cuál es la barca, ¿verdad? La iglesia. Bueno, queremos vivir en la misma barca con Jesús. Jesús se metió a la barca, yo también me meto con él porque yo soy cristiano. Bueno, está bien, se metió en la barca. Esto sobre el lago una tormenta tan fuerte. Caramba, aunque estemos con Jesús, aunque estemos con Dios, vamos a experimentar tormentas. Eso no lo entiende la gente. La gente dice, pero ¿por qué si Petronilo se la pasaba en la misa, si doña Pánfila era tan lectora de la palabra y escuchaba al padre Toro hasta de rodillas? ¿Y cómo le pasó estas cosas?
¿Cómo se le ocurre? ¿Ve que Dios no existe? Cuando ve que hay tormenta, dice Dios no existe. Porque nos vendieron una idea, el mundo nos vendió una idea equivocada de la fe. Si yo creo, entonces no vienen tormentas. La Biblia dice, no. La Biblia dice, aunque usted crea, aunque usted esté con Jesús, aunque usted esté con Dios, va a venir tormentas. Sí, Señor, van a venir tormentas. Por eso la teología protestante, pare de sufrir. Eso no es cristiano, eso es diabólico. Tienen que venir tormentas. Sí. Tan fuerte que las olas cubrían la barca. Tan fuerte que las olas cubrían la barca. ¿Será que hoy día no hay esas tormentas en la iglesia? Que parece que cubren la barca, que ya la iglesia católica. Ahora sí se destruyó la iglesia católica. Ahora sí, esto era lo que faltaba. Yo creo que, bueno, ya llegamos al final. Ahora sí, la iglesia católica. ¿Qué cuento? La Biblia dice, y habrá tormenta, que pareciera que las olas hunden la barca. Pero Jesús se había dormido. Lupita, por favor. Por favor, hermano, vean lo que ha pasado. Vean lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó con Jesús? Dormido. ¿Se había ido? ¿Vamos otra vez? Dormido. ¿Quién estaba dormido? Jesús se había dormido. ¿Otra vez? Pero Jesús se había dormido. ¿Otra vez? Pero Jesús se había dormido. Este es el problema más grande que usted y yo vamos a experimentar en la vida. Cuando Jesús aparezca dormido, que le clamo y parece que no me escucha. Yo que le sirvo y pertenezco a la renovación carismática, los cursillistas, lo que sea, y le pido esto y como que no me oye. ¿Qué pasa? Está como dormido, ¿verdad? Sí, parece que está dormido. Siga. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. ¿Qué dice la Biblia cuando Jesús está dormido? ¿Qué hay que hacer? Despertarlo. Ahora dígame, ¿cómo usted le toca la puerta para despertarlo? ¿O cómo usted lo despierta? Orando, 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 orando. Cada vez que usted sienta que Jesús está dormido, debe despertarlo. Y si usted no siente que Jesús se despertó, es porque usted no oró. Pero la Biblia dice, va a llegar un momento en que usted va a tener susto, las olas van a amenazar, van a acabar, parece que todo se perdió, usted acude a Jesús, Jesús está dormido. Mire cómo la Biblia nos enseña a tener fe. Y la Biblia nos está diciendo, no importa que Jesús está dormido y que las olas amedranten, no importa, debe hacer algo. Y eso es lo que ustedes no han hecho. Debe hacer algo, despiértelo. Señor! Despiértelo. A las 3 de la mañana. Señor. En la noche, cuando ya todo el mundo se acostó, usted comienza a despertar a Jesús. Señor, ayúdame. Despiértelo. La Biblia dice que si usted lo despierta, Él se despierta. ¿Por qué hago? Ponga la lupa para que haga. Ponga la lupa y háganle zoom. A creer que despierta, aunque las olas sean muy grandes. Óigalo. Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó. Se despertó. Se despertó. ¿Y cómo despertaron? Señor, nos estamos hundiendo. Sálvanos. Él se despertó. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que Jesucristo no se niega a actuar, que Jesucristo nunca va a dejar de escuchar nuestra súplica cuando nosotros en oración lo despertamos. Pero nosotros no queremos despertarlo en oración.
Nosotros solamente queremos despertarlo con un grito. ¡Ah, Jesús! ¡Ah, ah! ¡Ayúdame! ¿No dice que usted es Dios? Así no se despierta. Se despierta cuando usted se mete en oración, entra en lo profundo de su ser, y allí en el profundo de su ser se encuentra con Dios. Y deja que Dios sobre en tu vida, le entrega la dirección de tu vida, todo cuanto es, cuanto tiene. Él se despertó. ¿Y qué hizo cuando despertó Jesús? Él le contestó. ¿Por qué tanto miedo? Lupita, otra vez. ¿Por qué tanto miedo? Detectamos el problema. El primer problema que tenemos nosotros para crecer en la fe. ¿Otra vez? ¿Por qué tanto miedo? ¿Cuál es el problema que tenemos? El miedo. El miedo. Ese es el primer problema que tenemos. Creer en Dios nos da miedo. ¿Y qué tal si es mentira que existe Dios y yo perdí de disfrutar la juventud por estar creyendo en Dios? Me quedé con una sola mujer, me hubiese acostado con 1000. Yo por estar creyendo en Dios dejé de fumar droga, estuviera todavía en una nota. Por haber creído en Dios, ¿cuántas cosas dejé de robar? Cuando robaba tenía bastante plata y no trabajaba. Entonces nos da miedo porque no tenemos plena confianza. No sabemos quién es Dios. Debemos tener confianza. Este es el problema. Cuando usted y yo no entramos en oración, no podemos tener confianza en Dios porque no tenemos amistad. Para tener confianza debemos tener una gran, lo que es ser amigo del que hizo el aire, del que hizo el agua, del que hizo los mares, del que hizo los ríos con el solo poder de su palabra. ¿Saben lo que sería ser amigo de ese Señor? ¿No les gusta a ustedes ser amigos de los que tienen fuerza, tienen poder, de los que tienen autoridad, de los que mandan? ¿No les gusta eso? Entonces, ¿por qué no son amigos del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores? No les cuesta mucho, solamente tienen que tomar una amistad con Él a través de la oración y punto. Despertarlo a través de la oración y decirle, Señor, ayúdame en esto. Algo que nos destruye para tener fe es el miedo. Nos da miedo confiar en Dios. Confiamos más en los hombres. ¿Será verdad que Dios existe? ¿Será verdad que Jesucristo vino al mundo? Miren ustedes, hay personas que dicen Jesucristo no vino al mundo. Y entonces, ¿cómo la historia se partió en dos? Antes y después. Antes de Cristo y después de Cristo. Si es un mito, ¿cómo existe el antes y el después? Yo pensaba que el mundo tenía 2000 años. ¿Qué cuento? El mundo tiene miles de años. Pero tenemos 2000 años de la cristiandad. Cristo vino, partió el mundo en dos, antes y después. Pero hay personas que dicen, no, eso es un mito, es una leyenda. Vaya,